Todas estamos locas, todos estamos locos. Vamos a dar inicio al evento. Ya algunos compañeros están en los talleres. Pueden seguir ustedes en los talleres. Vamos a estar hablando por el micrófono para que todos escuchemos. Y vamos a leer el manifiesto, como ya es costumbre, cada año leemos el manifiesto que hicimos un año antes. Hoy vamos a tener uno, pero va a ser especial, entonces lo vamos a escuchar hasta el final del evento. Ahorita voy a leer el manifiesto que hicimos el año pasado, 2021, y también Oscar va a hacer el favor de leer el del Orgullo Loco Internacional, porque esta es una propuesta que se celebra en muchos países. Justo el día de hoy estamos celebrando en Querétaro, en Ciudad de México y en España en algunas ciudades. Manifiesto Loco, mayo 2021. Orgullo Loco Querétaro. Este es un llamado a locas, locos, locochones, artistas, psicólogos, acompañantes terapéuticos, poetas, escritores, músicos, sociólogos, antropólogos, apicultoras, para las alburas, para las rizomáticas, para las tertulianas, para ustedes, a los que no temen la locura, a los locos que creemos que es posible un mundo donde quepan las diferencias. Que la dignidad sea costumbre, que el buen trato sea común y político. Construyamos comunidades que respeten la diversidad mental. Necesitamos respetar las condiciones de cada uno, cada una, cada une en esta comunidad. Estamos en tiempo de cambios y de movimientos sociales que luchan alrededor del mundo, transformando y resistiendo. En este movimiento de cambio estamos nosotros, la salud mental comunitaria. Es posible y necesario construir desde cada una de nuestras prácticas cotidianas, clínicas y políticas. Apostemos por un paradigma donde no seamos solo un diagnóstico y largas esperas para que alguien escuche nuestro sufrimiento. Apostemos por tratamientos dignos, con profesionales que nos miren a los ojos, que nos acompañen y que nos sostengan cuando más les necesitamos. Gracias. Ahora vamos a leer el Manifiesto Internacional del Orgullo Loco. Resumen de manifiesto. Somos un grupo de activistas en salud mental, locas y locos, que nos hemos reunido para despertar la conciencia de todo el colectivo con respecto al orgullo de nuestra diversidad y presentarnos ante toda la sociedad, celebrando por primera vez el Orgullo Loco. Este 20 de mayo salimos a la calle para rebelarnos contra el silencio y la invisibilización. Queremos reivindicar nuestros derechos y sobre todo la igualdad entre todos los seres humanos. Por eso reivindicamos, número 1, respeto integral de los derechos humanos en salud mental. 2. Exigimos que se implementen mecanismos ágiles de recapacitación para poder garantizar nuestra autonomía. 3. Reivindicamos cero contenciones y el fin de la tortura en psiquiatría. 4. Queremos mayor formación para todos los profesionales de la salud mental y que se implementen opciones no coercitivas. 5. Queremos pedir especialmente nuestra participación directa y real en todas las decisiones políticas y sociales que nos afecten. 6. Exigimos una protección especial para la infancia y la adolescencia. 7. Pretendemos fomentar e incentivar especialmente la lucha contra la discriminación y aquí es esencial el uso de un lenguaje inclusivo. 8. Por último, exigimos el respeto y la dotación presupuestaria a los derechos sociales que afectan a las personas con diversidad mental. Orgullo Loco. Este evento es posible porque nos organizamos entre todos para que fuera posible salir a un espacio público y manifestar nuestra lucha. Nos están compartiendo algunos talleres. Tenemos el taller de pintura, el taller de joyería, el taller de máscaras de cartón. Tenemos el taller de las compañeras psicólogas que están trabajando allá en esa esquina. Ya están con todos esos compañeros. Y bueno, también tenemos acá de este lado a las compañeras de radio que van a estar transmitiendo a lo largo del día para que también nos acerquemos con ellas
para comentar cuál es nuestra experiencia y que nos hagan entrevista. Y aquí enfrente tenemos al compañero Oscar, que va a tener un taller de fotografía. Entonces, para que se vayan sumando a los diferentes talleres, a las 6 de la tarde vamos a dar inicio con una de las mesas para la reflexión del tema de la Ley de Salud Mental que ahora tenemos en México. Y es muy importante que participemos todos porque normalmente se toman decisiones desde personas que no tienen una experiencia psiquiátrica y bueno, es importante dar voz a los que mucho tiempo no tuvieron voz. Orgullo loco, reivindicando pues la locura. Esta mesa está a cargo de Tertulias Feministas, un grupo ahí de estudio que se formó hace algún tiempo y bueno, estamos la mitad de las tertulias y bueno, pues vamos a darle, ¿no?, al análisis de este libro, La Castañeda, de Cristina Rivera Garza, una mujer historiadora y bueno, La Castañeda es pues este hospital psiquiátrico quizá el más importante en la historia de nuestro país, un espacio que está abierto desde 1910 hasta 1968. Es un espacio que duró ahí mucho tiempo y con transiciones históricas, culturales, sociales, pues bien complejas, ¿no? Pero aún con todo eso, este espacio seguía andando, ¿no? Entonces, nuestra mesa acá se llama No es lo mismo ser loca que loco, y vamos a hablar un poco sobre eso dentro de este contexto, ¿no? Dentro del contexto del libro, de lo que es el libro de La Castañeda y cómo lo va a abordar Cristina Rivera Garza. Al final pues vamos a hacer un espacio para preguntitas, comentarios, un poco lo que Cristina, lo que va abordando en los primeros capítulos de este libro. Ella va colocando el uso social y político que en aquel momento se le estaba dando a la psiquiatría, ¿no? en México. Y muy importante señalar pues que para esos entonces los estudios de la psiquiatría, de los tratamientos para abordar la locura, pues eran casi que nulos, ¿no? Y mucho más, o sea, aquí en nuestro país. Por ahí se empiezan a retomar algunos elementos de otros lugares, pero en sí como procesos muy incipientes. Entonces, pues en ese espacio suceden muchas historias que justo Rivera Garza atrae eso, ¿no? Para realizar su libro, la narrativa de las propias personas que tenían sus padecimientos mentales o el sufrimiento. Ella recoge las narraciones de las personas, ¿no? Y es así como va elaborando su libro, recoge las narraciones del sufrimiento. Entonces, históricamente, el espacio de La Castañeda pasa a ser un lugar muy, pues, entre polémico, entre místico, entre ay no, que tanta cosa pasa allá adentro, ¿no? Porque durante toda esa época, bueno, principalmente la primera, como de 1910 a 1930, más o menos, hubo ahí un proceso, ¿no? De retomar la psiquiatría para colocar, para sí legitimar, pero además como para caracterizar a los locos. Una cosa que plantea Rivera Garza es cómo se hace una articulación muy interesante entre pobreza y locura. Muchas personas que estaban dentro de este espacio, de este lugar, de este psiquiátrico, pues normalmente eran personas de bajos recursos y gente que no era de Ciudad de México, ¿no? Sino que venía de fuera de otros estados y por alguna razón iban a dar a este lugar. Pobres, con una familia desarticulada, no tenían redes de apoyo, entonces eran personas muy solitarias, no todas. También había otro sector que eran personas ricas, acaudaladas, herederos, herederas, pero que esas personas estaban ahí porque sus familias querían cuidar su nombre, no querían que se supiera que un loco, una loca, era parte de su familia, o un disidente fuera parte de su familia. Entonces usaban estos espacios para llevar a esas personas.
y ahí había otro sector, pero digamos el grueso de la población de la Castañeda pues eran personas pobres, y ahí se empieza a hacer una articulación muy tramposa de pobreza y locura, como si fuera un sinónimo. Entonces la psiquiatría ahí va como caracterizando qué es y cómo se mira una persona loca o loco, ¿no? Entonces, un poco eso lo va abordando esta historiadora como en los primeros capítulos del libro, y ya después comienza a retomar estas narrativas de las historias de cada una de las personas de las que fue encontrando, y retoma particularmente narrativas de mujeres, porque ella va encontrando una cosa interesante. Sí, bueno, para este punto me gustaría agregar también que el sistema de la Castañeda operaba bajo la noción de control también. ¿Qué podías hacer con estas personas a las que se les consideraba locas o locos? Se les encerraba, se les trataba de controlar, ¿no? Entonces también instauró una política y una noción de control y de encierro ante estas situaciones que no sabía y tal vez tampoco les interesaba manejar con una calidad humana hacia las personas que tenían estos sufrimientos también. Y no solo eran como temas de diagnóstico tal vez, ¿no? Como bien señala Alma, pues había una condición de pobreza estrechamente ligada. Una solución en ese momento que para ellos la mejor forma de atacar este problema social fue encerrar a las personas ahí, ¿no? Entonces, justo en el análisis ahora nos vamos a dar cuenta también porque hay una gran cantidad de mujeres inmersas ahí, porque además, bueno, en paralelo, la historia de las mujeres es algo que al Estado en particular no le ha interesado profundizar ni atacar de manera sensible, genuina, cercana, ¿no? Sino homogenizando, estigmatizando, como decía Alma, de pronto caracterizaba, y si tú respondías a este tipo de conductas, prácticas, entonces eras una loca, eras un loco y merecías estar encerrada. Entonces, bueno, hasta ahí nos damos cuenta que este espacio también sirvió para controlar lo que se salía de la normalidad. Incluso el concepto de moralidad era un determinante para saber si tenías cordura, si podías desarrollarte bien o no dentro de la sociedad, y si no, la menor práctica de inmoralidad que pudieras tener era suficiente para declarar que estabas loca. Sí, algo muy interesante en este libro es la concepción que la historiadora le da al espacio, a este manicomio. Y ella dice, bueno, es que este lugar particularmente, en este contexto, en este país, no podemos pensarlo como estos espacios de control, como estos panópticos, como en esta idea muy Foucaultiana. No podemos pensarlo así. Acá la Castañeda era otra cosa, porque era muy particular. O sea, esto que menciona Luisa, ¿no? O sea, además de locos y locas, también había familias completas que estaban subsumidas en la pobreza y no tenían a dónde ir. Entonces, la Castañeda, además de ser un psiquiátrico, funcionaba como un albergue. Entonces ahí convivió un montón de gente con un montón de condiciones, por lo cual Rivera Garza dice, no, aquí pasaban otras cosas, o sea, y de hecho esas personas, esas familias podían entrar y salir del manicomio, hacer su vida cotidiana, regresaban. Entonces ahí se tejían otras historias, pero justo en esta sociedad tan conservadora, ¿no? Que se quería parecer a fuerzas a Europa, ¿no? Así elegantes, vestir bien, con vestidos chidos, traer dinero. Claro, la modernidad en todo su apogeo, todo lo que se saliera de ahí era invisibilizarlo, ¿no? A esconderlo. Entonces la Castañeda funcionaba muy bien para esos fines. ¿Cómo es la vida de las mujeres que están en la Castañeda? Ahí Rivera Garza las caracteriza y dice, bueno, sí son mujeres que quizá pudieran tener un padecimiento mental, pero ella abre la pregunta, ¿qué había detrás del diagnóstico clínico? Bueno, eran mujeres que casi todas habían pasado por abusos sexuales, escapaban de su casa porque justo estaban escapando principalmente de sus padres que querían violarlas. Mujeres empobrecidas, mujeres que justo por esta misma situación recurrían a la prostitución como forma de vida. Y bueno, ella va como desenmarañando, además del diagnóstico, qué eran esas mujeres, qué hacían, cuál era su historia, para poder ir desentrañando qué más pasaba ahí, ¿no? Aparte que fueran locas. Dice acá, detrás de solo el diagnóstico clínico existían abusos sexuales, abandono marital, adicciones,
múltiples violencias, infidelidades de sus maridos, una sexualidad abierta, y este va a ser un punto así súper interesante, lo que marca una diferencia sustancial con respecto a los hombres. Cómo trataban a las mujeres con respecto a los hombres, el tema de la sexualidad es así crucial. Bueno, esto ya lo dije, mujeres que se fugaban de la casa, mujeres que estaban transitando por un tema de alcoholismo y excesos sentimentales. Todo esto era evidencia para los doctores de esa época, pues para patologizar, ¿no? Y decir, no, estas muchachas sí están bien mal. Y el diagnóstico en el que a estas mujeres se les clasificaba era locura moral. ¿Qué diablos es eso? Locura moral. Todo y nada, ¿no? Absolutamente nada. Y todo estaba ahí atravesado por el tema de la sexualidad. Decían, no, es que estas mujeres, ¿cómo es posible que tengan deseo sexual? Tenemos que controlarles eso. ¿Por qué son rebeldes? ¿Por qué no obedecen las reglas que hay en la casa o que se están colocando en las familias? ¿Por qué ellas se quieren salir de ahí? ¿Por qué se escapan de sus casas? No, estas chicas hay que domesticarlas. ¿Y qué pasaba en ese ejercicio? Pues justo esto, se estaba configurando toda una forma de ser mujer para la época revolucionaria, toda una configuración de la feminidad apegada a lo moderno. Entonces, claro que había una serie de, pues toda una patologización. Y bueno, sumado a eso, que pues no había investigaciones, no había mucha tela en realidad de dónde cortar. Entonces, fíjense, este diagnóstico de locura moral duró de 1910 a 1925, por ahí. Fue cuando había muchos más diagnósticos con este nombre, locura moral. A partir de 1930 deja de existir, o sea, se observa en este recorrido que hace Rivera Garza, dice, bueno, ya no aparecen estos diagnósticos, ¿no?, de locura moral. Y ahí, bueno, un poco la explicación es que los estudios van avanzando y las explicaciones van siendo otras, pero también hay una mujer de una participación muy, muy importante dentro de la Castañeda que se llama Modesta B. No le ponen el apellido, entonces, bueno, Modesta es una mujer que era teatrera y ella llega a la Castañeda porque se negó a dar sus favores sexuales a un grupo de militares y esto se lo estaban pidiendo en su grupo de teatro donde ella trabajaba y les dijo, no lo voy a hacer, no quiero, yo cojo, pero yo cojo con quien yo quiero, y no lo hizo. Entonces, bueno, vino una serie de represión hasta que llegó a la Castañeda. Dentro de la Castañeda ella se reía, jajaja, ¿por qué me estás diciendo que lo mío es locura moral? ¿De qué estás hablando? Y ella observa cómo a un montón de mujeres las clasifican con este diagnóstico y dice, no, aquí hay que hacer algo. Y ella empieza a movilizarse. Hay una serie de escritos de Modesta en donde se queja del hospital, se queja de los tratamientos, dice, es que aquí no nos están dando nada, o sea, nos tienen mal, no hay atención, esto es antihigiénico, pero además hay un trato indigno para las mujeres particularmente. Entonces reúne una serie de firmas que las hace públicas, bueno, una serie de firmas eran tres firmas más de otras chicas de ahí del hospital, pero eso sirvió para que esta onda del diagnóstico de locura moral también se fuera movilizando. O sea, sí hubo una presión y un ejercicio dentro del hospital que hicieron las mujeres de oye, no va por ahí, pues, ¿no? Que tú no entiendas cómo funciona, de qué se trata mi deseo sexual, la libertad, eso no significa que me vas a someter. Entonces, bueno, este elemento a mí me parece como pues muy potente, ¿no? Que a pesar del encierro y de todas las condiciones de 1920, chicas, o sea, es 1920, no es el 2019, es 1920. Es un contexto muy complejo para las mujeres, pero aún así, y dentro de un hospital, acusadas de locura moral, con todo lo que eso implicaba, ellas pudieron dar una lucha ahí, ¿no? Para poder movilizar y quitar, ¿no? Eliminar, erradicar esta cosa terrible de locura moral. ¿Qué es eso, no? Para entonces empezar a entender, así lo dicen,
Bueno, entonces, ¿cómo son las mujeres? ¿Cómo es su fisiología? ¿Cómo reaccionan? ¿De qué se tratan esos seres? ¿No? Entonces ahí todo, y ahí comienzan, ¿no? Un montón de estudios, que también una cosa terrible, porque pues entre los psiquiatras no había mucho con qué estudiar, y se iban a prostíbulos de la época y agarraban esos cuerpos de esas mujeres sin y con consentimiento para hacer estudios y ver cómo funcionaba el útero, los ovarios, y ver qué relación tenía ese aparato que no lograban entender, qué relación tenía con el cerebro de las mujeres y sus formas tan extrañas de actuar. Sí, bueno, justo esto que estás mencionando, creo que es importante también contextualizarlo. En ese momento de la historia, cómo se buscaba que las mujeres asumieran ese rol y esa identidad de las madres, esposas, buenas. Entonces creo que también la Castañeda funcionó muy bien para aquello que te iba a pasar si no te apegabas a ese rol, ¿no? Si no tenías o adquirías estos buenos comportamientos, la buena moral, ser la buena esposa, no tener deseo sexual, por supuesto, más que cuando quisieras procrear y porque tenías que procrear y tenías que querer y desear procrear, tener una familia, tener un marido y guardarle, ¿cómo se llama esto? ¿Fidelidad? Fidelidad, claro. ¿Qué es esto? ¿Dónde estaríamos nosotras todas? Nos hubiéramos conocido ahí seguramente, si estuviéramos en ese momento. Pero sí, creo que está muy enmarcado y creo que es muy interesante observarlo también desde ahí, porque por ejemplo ahora que Alma estaba recapitulando cómo no entendían a estos seres extraños que además dudaban también si tuviéramos alma, yo creo, ¿no? Por ejemplo, eso también me hace conectarlo con toda la investigación nula que hay alrededor de cómo funcionan nuestras hormonas, nuestro ciclo menstrual ovulatorio, que tiene que ver con todo nuestro cambio de emociones, de sensaciones, y en ese momento cualquier desvarío que pudiera haber, cualquier variación, no entendían de dónde venían, y mucho menos les interesaba indagar que éramos diferentes, porque además hay que recordar que el modelo médico se ha establecido en relación a los cuerpos de los varones, y hasta ahora es que se empiezan a dar cuenta que no funcionamos igual, que ni siquiera los diagnósticos pueden hacerlos de la misma manera, ¿no? Porque el cuerpo también funciona diferente. Creo que ese es un punto importante, porque en ese momento lo que buscaban era homogeneizar también, hacer un modelo de ciudadano en particular, ¿no? En el que no cabíamos y en el que buscaban instaurarnos a como diera lugar. Creo que el ejercicio, la indagación que hace es muy interesante, es muy importante porque nos hace reflexionar sobre estas diferencias también y sobre cómo el estigma ha permanecido. De pronto, ¿a cuántas de nosotras no nos llaman locas, ¿no? ¿A cuántas de nosotras no nos siguen llamando locas por no querernos quedar con nuestras familias, en nuestras casas, haciendo lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Entonces, imagínense que en este momento hubiera ese espacio, pues, a donde nos recluyeran a todas, y el estigma pesa. Entonces, en ese momento fue muy valiente también, por ejemplo, esto que nos cuenta Alma, de cómo entre ellas se organizan y empiezan a reconocerse, porque así es el proceso. También en ese momento me parece que había una noción de, bueno, todavía seguramente, muy individualista, de la locura de la persona, pues, ¿no? La locura de la persona. Hace rato venimos gritando también cómo el sistema nos enferma. En ese momento, pues imagínense, ¿no? La locura moral que se podía explicar a partir de todo lo que no hacías. Sí, esto que comenta Lu tiene que ver con algo que sí nos ocupa acá. En este diagnóstico de la locura moral sucede algo que qué vergüenza que no sucediera en este momento, pero que sí sucede, y es dejar de lado justamente toda la historia de una persona al momento de tratar de estar en un tratamiento con él o ella. Dejar de lado toda la historia de una persona es como ser muy reduccionistas, ¿no? Y al momento de entender lo que está pasando con esta persona, no puedes omitir que esa persona ha vivido abusos sexuales, no puedes omitir que esa persona está en una situación de pobreza extrema, no puedes omitir que esa persona come solo una vez al día, no puedes omitir que le cuesta mucho trabajo desplazarse de su casa a su trabajo. No puedes omitir nada de eso, porque es parte de la historia y parte del sufrimiento también, ¿no? O de cómo se configura, cómo se construye el sufrimiento.
de esa persona. Y acá sí sucedía, 1910, o no podría suceder, ¿no? Y entonces, bueno, ese era un punto. Ya también para ir como cerrando, pasar a preguntas, comentarios y así. Eso no pasaba con los hombres en la Castañeda. Había algunos que se les diagnosticaba con locura moral, pero eran muy poquitos. Y a las mujeres, prácticamente al 100% de la población, se les diagnosticaba con locura moral. No importaba que esos mismos hombres fueran infieles, no importaba que esos hombres fueran los abusadores, no importaba que esos hombres se masturbaran enfrente de nadie. O sea, no importando todo esto, a ellos no se les diagnosticaba así. Ellos sí eran solo delirantes, estaban pasando un mal momento. Ellos no eran locos morales, solo las mujeres. ¿Y qué implica todo eso en una vida concreta? ¿No? ¿Qué implica eso? ¿Cómo se transita la vida así, con un diagnóstico así, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta mesa es como para hacer esa reflexión de cómo hombres y mujeres están ahí abordados y mirados desde lógicas muy distintas, pero eso tiene repercusiones serias en la vida concreta. Ese es el tema. Entonces, bueno, pues yo ya cerraría mi participación. Sí, bueno, justo esto que decías, creo que también es importante reflexionar que la salud mental es comunitaria, que es relacional, que no se le puede responsabilizar a un individuo sobre su propia salud mental, ¿no? Creo que en ese momento más que en otros momentos, pero es importante posicionar el tema, es importante reflexionarlo entre nosotros, hablar de cómo las relaciones también impactan en nuestro bienestar, cómo las estructuras definitivamente impactan en nuestra calidad de vida, en nuestra calidad y tranquilidad. Creo que también este tema pues posiciona mucho eso, no solamente hacerse responsable, por ahí traemos un cartelito de no solo es hablar bonito, no solo es hablar en positivo, no, hay que construir otro tipo de relaciones, de dinámicas, hay que evidenciar las estructuras que no nos permiten tener esta tranquilidad, pues, ¿no? Acceder a este bienestar, a esta salud mental, que tiene que ser comunitaria, porque tiene que ser comunitaria. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, hablando, me iba acordando mucho de diálogos que he tenido con un amigo y colega que trabaja en un CCT. Él le resuena mucho que cuando le llegan casos de sus alumnas, en su mayoría, si no es que todos, siempre son casos de abusos. Y dice, y es que cómo hago, y es que qué hago. Pensaba en dos cosas, la importancia de dentro de la salud mental, como esta formación a psicólogos desde una perspectiva de género, desde una formación desde la educación integral en sexualidades y también como esta formación y esta sensibilización, como bien señalan a nivel pues comunitario, porque pues también lo que él muchas veces me dice es que me dicen, ¿ya qué hago si es mi culpa? ¿Ya qué hago si me acerco con mi papá, con mi mamá y me dicen, pues es que tú te lo ganaste? ¿Cómo va a pasar si es tu tío? Y que aparte es bien fuerte porque estas situaciones de abuso siempre pasan en las redes más cercanas, que es con la familia. Cuando no se tienen unas redes fuertes, redes sanas, se les revictimiza y se les hace creer precisamente esto de locas. Y si tal vez ya no se les llama locas, es estas palabras bastante peyorativas, zorra, libertina, por rebelde te pasó eso, ¿cómo? Histérica, no sé. Y me acordaba mucho de un caso que me compartió. Me dice, es que el caso de esa chica, muy temprana edad, pues vivía abusos por parte de su familia y algo me resonó mucho a mí en lo que me compartí y ahorita recordaba precisamente con lo que iban exponiendo, es que ya que hago, si me vaya con pan, si me vaya con falda, si esté sola en mi casa o sola en la calle, esté acompañada, siempre me van a violar y siempre va a ser mi culpa. Y siempre voy a ser yo la responsable y pues me cuido o no, algo me va a pasar. Y creo que es importante tener una sensibilización desde la psicología, ya sea en el trabajo individual o comunitario, frente a estos temas. Muchas gracias. Sí, creo que sí es importante reconocer que este tipo de situaciones no pueden ser culpa nunca de quien las ha padecido. Y justo como mencionas, pues el tema de las redes,
de pronto los entornos en donde pues se sigue creyendo que la culpa es de la persona. Sí hace falta mucho trabajo para eso, y yo creo que uno de los mensajes importantes que nunca debemos de dejar de decir es eso, que no son culpables, no es culpa de la víctima, siempre es culpa de quien, o bueno, responsabilidad de quien agrede. Y creo que también por eso es importante hablar de fortalecer las alianzas comunitarias, de abrir y pensar en espacios siempre que puedan acoger, que puedan acompañar, que puedan ofrecer otras posibilidades ante estas situaciones que incluso pueden parecer así, como ya es mi destino, ya es como es lo que me pasó. De pronto también el estigma logra eso, que la persona asuma el problema como parte de su identidad, y de pronto suele ser muy difícil salir de ahí, pero creo que también un poco la propuesta de la salud mental comunitaria pues tiene que ver con no reconocer el problema como nuestra identidad, pues, ¿no? Sino asumir que también hay un contexto que permite, que promueve, que legitimiza, que patologiza y que además estigmatiza o revictimiza, ¿no? Entonces, como hacer muy claras y muy evidentes ese tipo de estructuras, y pues pensar en eso, o sea, en las redes que podemos ofrecer, que podemos fortalecer. Yo quería hacer un comentario acerca de esto que nos comentas, que escuchamos tanto en el consultorio como en espacios más colectivos, que es un tema muy preocupante. Creo que a partir de estos encuentros que propiciamos, los hacemos porque hemos visto que ha funcionado. Desde hace 2 años nosotros podríamos como psicólogas hablar de derechos humanos, pero creo que ha sido muy fuerte este tema de abuso, de acoso, de violación. Esto yo creo que lo que se propuso como tertulias feministas fue esto, justamente, como propiciar un espacio de escucha, de lectura, de formación en el espacio público, para a partir de eso escuchar también otras experiencias, no necesariamente en un espacio clínico, porque a veces no es posible y no está al alcance de todas, por ejemplo. Y esa es una. Otra, creemos que con estos espacios también visibilizamos el trabajo de muchas colegas que veo por aquí, que son acompañantes terapéuticos, que son acompañantes en el tema de sexualidad, que si bien no está en instituciones, o no lo siguen, o hay programas ahí como que no dejan, como que obstruyen los programas o a los maestros para que hablen de estos temas, pues sí reconocer que hay muchísima gente, muchísimos colegas ahorita que están dando lugar a esto y que están participando de estos encuentros, porque siempre terminábamos pensando qué van a hacer ellas, que su primera red pues es quien no las deja hablar, ¿no? Eso es una cosa. Otra también es como la propuesta que ahorita traemos de que el Orgullo Loco no sea cada año, que se piensen diferentes actividades a lo largo del año, pero que las pensemos entre todos, todas. Eso es una. Y otra también, este tema de no es lo mismo ser loca que loco. Cuando empezamos a hablar, hubo críticas de que los locos, pues, a todos los trataban igual. Eso es mentira. Si yo atiendo pacientes hombres que tienen algún padecimiento o que están pasando por un mal momento, yo veo en mi sala que viene acompañado de 2 o 3 personas. Si atiendo a mujeres, veo que solamente va acompañada por una persona, o a veces va sola, y a veces va advertida de que eso es un privilegio que no debería de tener, y que tiene que apurarse en su proceso para que regrese a casa a hacer lo que tiene que hacer. Es importante también esto, es importante que psicólogas, psicólogos, psiquiatras empecemos a hablar de estos temas, y que no solamente sea el tema con lo psi, sino con todas las demás disciplinas que constantemente están participando más activamente en estos temas. Y yo creo que la integración a la lucha por parte del feminismo en temas de derechos humanos y en temas de encierro hacia las mujeres, creo que es muy potente, y creo que es desde hace 2
2 años como muy fuerte. A nivel internacional, no solamente estoy diciendo en Querétaro, sino a nivel internacional. Hay una anécdota de unas mujeres que dijeron, sí, no nos identifiquemos con el movimiento feminista porque ellas luchan por sus derechos, pero no luchan por las que estamos encerradas. Y uno de los primeros encuentros fue en Chile, afuera de un hospital psiquiátrico, cuando internas reportaron que estaban siendo violadas por los psiquiatras. Y empezó el movimiento. Entonces creo que a partir de ahí fue un boom. Esto no se va a parar. Yo creo que es importante, si no lo tenemos desde las universidades, empezar a generar nuestros propios espacios para la reflexión y visibilizar el trabajo de todas las demás que también están participando. Sí, creo, bueno, ante estos últimos comentarios y ya para cerrar, sí creo que la pregunta recurrente en estos espacios del orgullo loco, en donde pensamos que la salud mental será comunitaria o no será, difícilmente lo será, la invitación es a preguntarnos cómo nosotras, nosotros, nosotres, desde nuestro lugar, colaboramos para sostener ciertas dinámicas sociales jodidonas. ¿Cuál es nuestro lugar ahí? Y cómo nos estamos moviendo y cómo podemos empezar a construir un lazo que justo nos permita como estas redes, estos procesos más comunitarios, estos procesos más de acompañamiento para poder sostener procesos de sanación y no procesos los que estamos sosteniendo hoy, ¿no? Que son procesos de violencia, procesos de injusticias, porque pues nos guste o no, estamos también sosteniéndolo. Entonces, la invitación es preguntarnos, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Para dónde voy? Entonces, pues nada, muchas gracias por la escucha, por el tiempo, por la participación y pues por aquí nos andamos viendo.